yendo a la etimología de la palabra de eutanasia. ¿De qué vamos a hablar cuando hablamos de eutanasia? Eutanasia básicamente viene etimológicamente de eu, que es bien, y thanatos, que es muerte, buena muerte. La partícula eu en griego es bueno, como Eugenia. Eugenia significa bien nacida, ¿no? La eutanasia es un tema que está en debate en todo el mundo occidental. Es un tema que tiene profundas raíces y profundo impacto, sobre todo, ¿no? Tiene profundas raíces en el liberalismo y tiene un impacto político, cultural y espiritual enorme en todo el mundo occidental. Pero vamos a ver sobre qué se basa el concepto de eutanasia. El concepto de eutanasia básicamente se basa sobre el concepto de autonomía, al igual que ya vimos en la ley de despenalización del aborto. Hoy, fiel a mis orígenes bizantinos, explico que la autonomía viene de hacer autopropio, nomos, leyes en griego, ¿no? Es el poder hacer la propia ley. El problema es que en el mundo antiguo, y hasta el siglo XIX, XX inclusive, la autonomía siempre estaba vinculado a comunidades, había comunidades autónomas. La palabra autonomía no se orientaba tanto hacia el individuo. Hoy se hace mucho hincapié en el individuo como el hacedor de sus propias leyes, ¿no? Y esto reposa sobre dos pilares. El individualismo por un lado y el subjetivismo por el otro. Subjetivismo también se lo podría entender un poco como relativismo. El individualismo, ¿qué subyace dentro del individualismo? Es el hombre que se hace a sí mismo, ¿no? Para nosotros los cristianos tiene que ver mucho, nos remite mucho al Génesis, al pecado de Adán, ¿no? Come la fruta y verá la diferencia entre el bien y el mal, ¿no? Es el hombre que puede discernir por sí mismo lo que está bien y lo que está mal. Es el hombre como sí mismo desconectado del resto. Porque también en el pecado de Adán está que se desconecta no solo de Dios, sino de los ángeles y de la creación toda. Eso también es bueno entenderlo en el pecado original. Entonces, lo que se basa es el hombre que se hace a sí mismo independientemente de la comunidad, independientemente de un otro. Cuando la otra vez estaba hablando, estaba leyendo, no me acuerdo ahora el autor, ¿no? Y decía una cosa muy interesante, ¿no? Que en el ser humano, incluso fenomenológicamente, incluso físicamente, para hacerlo más sencillo, lo central del ser humano, lo más importante, está más o menos a la mitad del cuadro, ¿no? Y digo, qué gran verdad, porque uno ve el relato del Génesis, la mujer sale de la costilla, y porque es en el mundo antiguo y en el mundo hebreo, en los sacrificios, se removía la costilla para acceder al corazón. Esa es más o menos la idea de la mujer tomada la costilla de Adán, ¿no?
porque a través de la costilla se accedía al corazón. Y aparte, físicamente, en el corazón, en la parte media de la persona hay dos cosas, ¿no? Muy tontas, pero que nos remiten al otro. Uno es el ombligo. ¿El ombligo a qué nos remite? A nuestra madre. A que tenemos un origen que parte de un otro, que partió de un otro. Eso es. Y la parte genital del ser humano, que direcciona la fuerza humana hacia un otro y hacia la creación de vida establecida por Dios. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos ver cómo hasta incluso fenomenológicamente el hombre es un ser en relación, hasta físicamente. Hasta la biología nos habla de eso. Mucho más el hecho del habla, la transmisión de la cultura, la transmisión de la fe. La fe siempre se transmite en comunidad, ¿no? Y por el otro lado, o sea, en el concepto individualista el hombre se hace a sí mismo, y en el subjetivismo, ¿qué es lo que dicen? ¿Sobre qué reposa el subjetivismo? Que es imposible conocer la verdad tal cual es. Es imposible captar la verdad. Entonces, como es imposible captar la verdad, yo creo la realidad. Y esto es lo que uno ve en el discurso posmoderno, que uno lo va a ver en todo lo que es la evolución de la ESI y todo eso, ¿no? Y en el discurso político. En el discurso político uno ve, es el pan cotidiano, ver cómo se pretende crear la realidad más allá de la empiria, más allá de la experiencia, más allá de lo que nos dice la realidad. Incluso los procesos políticos como frutos de la sola voluntad. Entonces, la eutanasia se basa sobre estos dos conceptos, que son liberales y que hacen su aparición con fuerza en la sociedad occidental con la Revolución Francesa, ¿no? Y yo quiero detenerme un poco, ahora hice más o menos una introducción más partiendo de la fe, pero quiero hablar sobre el fenómeno político de la eutanasia. En el fenómeno político de la eutanasia, uno ya es más grande, y acá no quiero tanto hablar sobre el pecado de la eutanasia, porque más o menos todos vamos a estar de acuerdo, ¿no? En este espacio, más o menos va a haber un consenso de que eso no es lo querido por Dios. Pero acá tenemos que dar un paso más, porque acá somos cristianos haciendo política, ¿no? Entonces tenemos que dar un paso más en la lectura. Y en la lectura que uno hace es que en la eutanasia, cuando los estados están promoviendo sistemáticamente la eutanasia y el suicidio asistido, lo que están haciendo, lo que me están diciendo, el discurso que me están dando, es que no va a haber salud pública. Va a haber una salud pública deficiente. ¿Cuál es la trampa? La trampa es la siguiente. Me dicen, no, las enfermedades terminales, una persona está con una enfermedad terminal, un cáncer, entonces ese cáncer lo carcome y le duele. Sí, eso es atendible. Pero la clave, y todos los que me están escuchando lo saben, es que hay menos salud.